Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Este versículo, este proverbio, hermanos, es un poquito difícil de entender. Am, se necesita un poquito el checar bien las palabras en el idioma original para darle un contexto y una aplicación adecuada. Mire, hermanos, algo hermoso de la palabra de Dios es que la Biblia tiene una interpretación y tiene varias aplicaciones. Hay versículos, historias y pasajes que se pueden aplicar de diferentes maneras a nuestra vida espiritual, pero siempre es necesario tener en vista lo que es el contexto y la interpretación correcta del texto. Para poderlo interpretar es necesario el contexto, pero Proverbios el contexto no nos ayuda mucho, al menos no los versículos antes y después, porque Proverbios tiene una diversificación de temas y pasa de un tema a otro. Dado que son proverbios, refranes o dichos sabios, pues son frases aisladas que no necesariamente tienen un orden, una secuencia entre un versículo y otro. A veces puede hablar de un tema y en el siguiente versículo de otro tema totalmente diferente. Entonces debemos entender un poco el sentido de estas palabras. Proverbios son dichos de sabiduría, escritos por Salomón. Lo hemos repasado muchas veces que Salomón compuso 3000 proverbios y que de esos proverbios unos 915 están contenidos en este libro de 31 capítulos que podemos leer y considerar como inspirados por Dios. Este versículo dice, su deseo busca el que se desvía. La palabra desviar implica apartarse, implica desprenderse de un grupo o de un entorno. Los judíos usan mucho este pasaje en la Mishnah, en la tradición, para hablar de personas que se apartan o se desvían de su grupo racial o su grupo social, ¿verdad? Como judíos o de sus congregaciones. Se puede y se debe interpretar de esa manera, correctamente. Alguien que se desvía es alguien que se aparta del camino, alguien que se aleja de donde debe de estar. Hermano, muchas veces la palabra de Dios utiliza la analogía de identificar como un camino para distinguir o para enseñar la vida o las decisiones que nosotros llevamos, que tomamos y las cosas que debemos hacer para Dios. El camino de Dios es un concepto muy reiterado en la Biblia para enseñarnos a hacer su voluntad, vivir de tal manera como Dios quiere que nosotros vivamos. Se nos enseña la vida cristiana, luego en el Nuevo Testamento también se usa mucho para identificar la vida cristiana como un camino, como una carrera que tenemos por delante. Hebreos 12 nos dice la Biblia, teniendo nosotros en derredor nuestro, y da una ejemplificación el escritor como un estadio lleno de espectadores, tan grande nube de testigos, haciendo referencia al versículo o al capítulo anterior, el capítulo 11, donde menciona muchos héroes de la fe que vivieron vidas cristianas por fe y lograron éxito en su vida por la fe. Entonces, teniendo tan grande nube de testigos, esos personajes de capítulo 11, nos dice el escritor, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor Jesús usó la analogía de que hay dos caminos, el camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida. Entonces Dios trata de mentalizarnos a través de figuras muy claras, muy entendibles, hermanos, que la vida cristiana es una senda, es un camino. Mucho en Proverbios también se enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces la vida cristiana, como Dios quiere que la vivamos, es un camino, es una senda que Dios quiere que nosotros mantengamos. También se menciona en Jeremías que se debe preguntar por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andar en él. Mucho en la Biblia enseña del camino de Dios. Y luego dice, hermanos, que hay personas que se desvían de ese camino. Y el motivo o el propósito principal, hermanos, por el que mucha gente se aleja de Dios y se aleja del camino correcto, es porque tiene motivos egoístas. Su deseo busca el que se desvía. Hay personas, hermanos, que no les interesa saber lo que es bueno, lo que es malo,
lo que es agradable a Dios, lo que es la mejor decisión. Lo único que les interesa es su propio deseo, lo que a mí me parece, lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, lo que a mí me parece mejor. Y ese, hermanos, es el peor criterio que podemos tomar o usar para tomar decisiones. Porque cuando seguimos nuestros deseos, por lo general, hermanos, nuestros deseos son diferentes a los deseos de Dios. En Gálatas capítulo 5, quiero mostrarle este versículo. Yo sé que se está trabando un poquito el audio, pero no es el audio, no es su celular, es la conexión a internet que yo tengo aquí. Lamentablemente, ahorita hay una baja señal de internet aquí donde estoy y son fallas que ha habido desde la semana pasada, me dijeron. Dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas capítulo 5, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y mire este versículo, es importante entenderlo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos, hermanos, se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisieres. Dios está diciendo, hermanos, que a veces nuestros deseos, por lo general nuestros deseos son opuestos, contrarios a los deseos de Dios. Cuando nosotros queremos seguir nuestro propio deseo, por lo general, hermanos, vamos a terminar desviándonos del camino de Dios. Vamos a terminar tomando malas decisiones. Por eso es muy importante aprender un principio aquí espiritual que nos va a ayudar mucho en nuestra vida. No haga caso a sus propios deseos, no haga caso a sus propias emociones. Recuerde usted esto, hermanos, los deseos de la carne son opuestos a los deseos de Dios muchas de las veces. Recuerde usted eso, los deseos de la carne, y aquí nos menciona en versículo 19 que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos, si seguimos nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, vamos a terminar desviándonos de la voluntad de Dios, vamos a terminar desviándonos de los caminos de Dios y vamos a tomar muchos errores. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Jeremías 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Dice la Biblia, ¿quién lo conocerá? Y dice Dios, yo Jehová, que peso los corazones. Entonces, hermano, nuestros deseos, por lo general, nos van a llevar a malas decisiones. Mucha gente, hermanos, asiste a iglesias de acuerdo a sus propias expectativas o a sus propios deseos. Por ejemplo, dice, es que en esta iglesia yo no siento como no siento lo que quisiera experimentar. No siento, y dicen ellos, la presencia de Dios. Como si la presencia de Dios fuera algo emocional. Escucha esto, hermano, y apréndelo de una vez. La vida cristiana no se vive por emociones. Y la presencia de Dios o la llenura del Espíritu Santo no se manifiesta emocionalmente, no es una emoción. Eso no tiene que ver con emociones, tiene que ver con decisiones de someternos a Dios, de seguir su voluntad, de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay una mala concepción, una mala interpretación acerca de lo que se trata la vida cristiana y de lo que se trata, hermanos, la unción o la llenura del Espíritu Santo. La gente normalmente lo relaciona con experiencias emocionales, lo relaciona con voltear los ojos, con cerrar, levantar las manos, con emocionalismos. Eso no tiene que ver con la unción o la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se va a manifestar en que la esposa se somete al esposo. Usted lea el contexto de Efesios capítulo 5, cuando nos dice la Biblia, Efesios 5:18, dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu se va a manifestar como, no dice cerrando los ojos y alzando las manos y azotando en el Espíritu, vomitándote con risa santa. No, la llenura del Espíritu dice, la Biblia nos dice claramente lo que significa. Se lo voy a mostrar porque hay mucha confusión sobre estos términos
y muchos cristianos a veces nos dejamos llevar por emocionalismos. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se manifiesta que somos llenos del Espíritu Santo? Sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Los casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. El marido es cabeza de la mujer como Cristo. Y luego dice, los maridos aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y luego nos dice, hermanos, que hay pureza, hay comunicación, somos miembros, y habla eso de la vida matrimonial. Los hijos obedecen el Señor a sus padres, y luego dice, los padres no provocan a ira a los hijos, los siervos obedecen a los amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, hermanos, vemos que los efectos de ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones. Eso es importante entenderlo. Y una vez que entendemos esto, hermanos, debemos concebir y debemos entender claramente que yo no voy a tomar una decisión de asistir o dejar de asistir a una iglesia por cómo me siento. Eso no es lo importante, no es cómo me siento, es qué es lo que yo estoy recibiendo y qué es lo que yo estoy haciendo. Porque una persona que se desvía, deja de asistir a una iglesia con doctrina correcta, deja de asistir a una iglesia que gana almas, que apoya la obra misionera, que tiene buena enseñanza, porque él siente, y esto es un error muy grave que mucha gente comete. Gente ha venido conmigo, pastor, nos vamos de la iglesia porque sentimos que aquí no hay amor. Sentimos que aquí el ambiente es frío, sentimos esto, sentimos lo otro, hermano. Muchas veces es frustrante tratar de enseñarle a esa gente que su deseo busca el que se desvía. Y este versículo, hermanos, es muy apropiado. Me duele mucho que la señal de internet se esté deteniendo tanto y se esté trabando tanto, porque es una enseñanza importante. Pero este video que se está grabando lo voy a resubir a Facebook para que escuche la enseñanza completa, y en YouTube también va a aparecer completo el video sin interrupciones y sin trabas. Y bueno, no le voy a poder quitar cuando tomo el café, ¿verdad? Pero dice la Biblia, su deseo busca el que se desvía. Hermano, alguien que, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Es que voy a dejar mi matrimonio, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mi esposo. Usted no está buscando la mayoría de las veces lo que es la voluntad de Dios. Usted está buscando su propio deseo. Usted está buscando lo que usted quiere, no lo que Dios quiere. Está buscando por egoísmo su propia satisfacción, su propia emoción, su propio sentimiento, y está descartando totalmente lo que Dios dice, lo que Dios manda, lo que Dios enseña. Su deseo busca el que se desvía. Ya es el momento, hermanos, que como cristianos dejemos de ser tan egoístas, tan inmaduros, tan bebés carnales en Cristo, hermanos, que solo queremos nuestro propio deseo. Es que yo quiero un pastor que me visite. Estamos el sábado ganando almas, hermanos. Y lo voy a mencionar. Fuimos a ganar almas ahí en Nashville con la iglesia. Me tocó ir con una familia que estaba yendo a ganar almas conmigo, hermano Sebastián y su familia. El hermano es de Chile y estaba ahí acompañándonos a ganar almas. Tocamos puertas, nos abrieron la puerta, nos pasaron a la casa. La señora Lupe recibió a Cristo como su Salvador, quedó de venir a la iglesia. Pero cuando salimos, fuimos a otro edificio, hermanos, y habíamos tocado una puerta, nadie salió. Avanzamos al siguiente departamento y salió el Señor. Le dije, oiga, desde acá le dije, oiga, ahí le dejamos un folleto en su puerta. Y dijo, ¿ustedes de dónde son? Le dije, somos cristianos de la iglesia bautista de South Heaven, le dije. Y dijo, yo ando buscando una iglesia, me dijo el Señor, hondureño. Le dije, mire, y me acerqué, le dije, pues mire, le invitamos, ya no busque más, la iglesia le buscó a usted, Dios le buscó a usted. Dice, pero yo quiero una iglesia que no esté lejos, me empezó a decir. Quiero una iglesia que esté muy cerquita, para que sea fácil ir. Pero no quiero una iglesia grande, dice, quiero una iglesia pequeña. Y empezó a dar una lista de cosas. Yo no quiero una iglesia así, yo quiero una iglesia así, yo no quiero una iglesia así y una iglesia así. Me cansó el Señor y con respeto le dije, oiga, usted es muy exigente. ¿Y usted qué es lo que le va a ofrecer al Señor?
Usted está diciendo qué es lo que usted quiere, pero ¿ha preguntado? Me puse a pensar, ¿ha preguntado usted qué es lo que Dios quiere? Porque así somos, hermanos, somos tan egoístas y tan llenos de nosotros mismos que lo único que queremos es nuestro deseo. Pues yo quiero esto es lo que yo espero. Si me voy a convertir al cristianismo, quiero que no haya problemas. Quiero que, pues, que no me cueste. Quiero que sea fácil, una iglesia cómoda, una iglesia que esté cerca, una iglesia que me apapache, donde yo pueda sentir, donde yo pueda. Hermano, ya basta de ser egoístas. El bebé, el carnal, quiere solamente atención para sí mismo. Pero alguien que madura espiritualmente deja de pensar lo que yo quiero, mi deseo, y empieza a buscar el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él espera de mí? Ojalá fuera yo tan claro en este mensaje, hermano, y en este versículo, porque la razón principal de nuestros fracasos y nuestras malas decisiones es cuando buscamos nuestro deseo e ignoramos el deseo de Dios. Y luego dice la segunda parte, que es un paralelismo extendido, es decir, complementa la segunda frase, la primera frase, a diferencia de otros versículos de la antítesis, donde se muestran ideas contrarias, dice, y se entremete en todo negocio. La idea de esta frase es que se mete en muchos problemas. Alguien que busca su propio deseo y no el deseo de Dios y se desvía, va a estar expuesto, hermanos, fuera de la protección de Dios, fuera de la protección de la voluntad de Dios, va a estar expuesto, hermanos, a conflictos, a problemas, a malas decisiones, a fracasos. La idea de se entremete en todo negocio en el idioma hebreo implica, hermanos, que queda desnudo, queda expuesto, sin protección. Mire, hermanos, si ahorita me dicen, hermanos, que hay temperaturas allá en Chicago, ayer estaba -5 grados cuando llegué al aeropuerto en la mañana, a las 8 o 9 de la mañana. En Chicago estaba -5 grados centígrados. En Nashville, cuando salí, estaba -1, -2 grados centígrados. Salir, hermano, sin una protección, sin un abrigo adecuado, puede causar enfermedades, incluso la muerte por hipotermia. Quedar expuestos, quedar descubiertos a las temperaturas bajas es un riesgo muy grande. Y esto sucede con una persona que se aleja de la voluntad de Dios. Queda expuesto a problemas, a conflictos, a malas decisiones, a fracasos, hermanos. Dejemos de buscar nuestro propio deseo y empecemos a buscar el deseo de Dios. Y eso, hermanos, es lo que va a traer éxito a nuestra vida. En el momento que dejemos de enfocarnos en nuestros deseos y empecemos a enfocarnos en los deseos de nuestro Dios. Entonces, hermanos, eso va a ser la diferencia. Ya deje usted de ser tan egoísta y pensar tanto en sí mismo y empiece a pensar en lo que Dios quiere para su vida. Este versículo, hermanos, para mí es bien importante y de mucha ayuda. Versículo 2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Vemos otro paralelismo extendido donde se nos enseña acerca de una persona que es necia. Una persona que es necia no busca aprender, no tiene interés ni tiene deseos de aprender y crecer su conocimiento. El necio cree que ya llegó a una condición de que él lo sabe todo, que ya no puede aprender nada, y lo único que le interesa a una persona necia es que otros vean que él sabe, que otros vean lo que él conoce. Su única interés, su única prioridad es que otros lo escuchen, que otros aprendan de él, que otros traten de admirarlo, que otros traten de ver lo que hay en su corazón, pero él no está interesado en querer aprender más. Y una persona, hermanos, normalmente una persona necia es alguien que cree que sabe. Esa es una distinción muy grande entre el sabio y el necio. El necio piensa, no, pues es que escúchenme, yo tengo que enseñar, yo tengo que decir lo que yo sé, tengo que descubrir lo que hay en mi corazón. Y eso es un error muy grave, porque muchas veces el necio suele usar frases como, siento en mi corazón decirte, quiero decirte lo que hay en mi corazón, Dios puso en mi corazón, mi corazón. Es una constante, hermanos,
obsesión del necio de revelar, de descubrir lo que hay en su corazón, pero él no está interesado en ser inteligente, en aprender, en adquirir más sabiduría. Normalmente una persona que es sabia, una persona que sabe, esa persona normalmente no cree que sabe, no siente que sabe, no es alguien que se jacta de tener conocimiento. Otros dicen, esa persona sabe mucho, alábete el extraño y no tu propia boca, pero esa persona dentro de sí piensa, realmente yo soy un ignorante, como aquel que decía, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y eso es una realidad. No se trata de una falsa humildad, hermano. Una persona que empieza a adentrarse en el conocimiento de Dios, que empieza a adentrarse en la verdadera sabiduría, se da cuenta que es un mundo tan insondable, tan grande, tan vasto, tan, hermanos, enorme el universo de conocimiento que uno pudiera adquirir de parte de Dios, ver la sabiduría de Dios, que nunca queda satisfecho al punto de decir, ya llegué, ya aprendí, ya sé, ya tengo este conocimiento, hermanos. Permítame. Alguien comenta aquí en YouTube que dice, ¿dónde está? Dice, se escucha bien, a lo mejor nomás a usted le aparece. A ver, vamos a ver. ¿Qué me están diciendo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ah, dice, a lo mejor nomás a usted le aparece. Ok. Sí, bueno, es que a mí me aparece que hay problemas con la conexión a Internet y supongo que se detiene en algunos casos en Facebook. En YouTube normalmente es un poco más fluida la transmisión, aunque mire, estamos en 107 espectadores. Pero bueno, yo sé, hermanos, que si usted tiene poquita paciencia, algo vamos a aprender. No toma placer el necio en la inteligencia, no toma placer en estudiar, en escuchar predicación, en escuchar a otros maestros. Lo único que tiene interés el necio, que otros descubran o vean o escuchen lo que él tiene que decir. Y eso, hermanos, debemos tener cuidado con nosotros mismos, porque a veces como cristianos llegamos a un punto en nuestra vida, hermanos, en que llegamos a pensar que todo lo sabemos. Y usted puede observar que hay cristianos, hermanos, que llegan a un punto en que han madurado tanto y han conocido tanto en la palabra de Dios, que llega un punto donde ellos mismos sienten que ya no necesitan. Son cristianos. A mí algo que me preocupa y me suena mucha alerta en la vida de una persona es cuando está una enseñanza, una predicación, y un cristiano tiende a normalmente a salirse o a distraerse y a dejar de escuchar la predicación o la enseñanza bíblica. ¿Por qué? Porque dejó de tener placer e interés por aprender. Digo, yo sé que a veces sucede que una emergencia y uno se tiene que salir del culto bajo circunstancias muy específicas, muy urgentes, y puede llegar a suceder que se siente mal alguien, que va al baño, que por un accidente, una enfermedad, no puede estar ahí. Pero hay personas, hermanos, que cada predicación, cada enseñanza se salen del culto. Eso revela, hermanos, que esa persona ha dejado de tomar placer en la inteligencia o en escuchar instrucción o enseñanza bíblica. ¿Por qué? Desde Proverbios capítulo 1 se nos dice que esa distinción es una diferencia grande entre el sabio y el impío. Dice Proverbios capítulo 1, dice acerca de los proverbios, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, pero dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, una distinción entre un sabio, el sabio siempre quiere ser más sabio, más inteligente, y el necio llega a un punto donde dice, no, ahora ustedes escúchenme a mí, ahora yo debo descubrir lo que hay en mi corazón. Y este proverbio nos habla de la actitud que tenemos y debemos tener para siempre estar aprendiendo. Versículo 3 dice, cuando viene el impío, viene también el menosprecio y con el deshonrador la afrenta. Note, hermanos, que se mencionan aquí actitudes que tenemos muchas veces hacia Dios, pero también hacia otras personas. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Hay como una reacción inherente, hermanos, entre la impiedad y el menosprecio. Entre la impiedad, hermanos, y aquella actitud arrogante. Menosprecio es no valorar
no apreciar, no tener, hermanos, un entendimiento del valor de algo. Es como cuando usted tiene algo valioso y usted considera que no es importante. Usted tiene algo muy invaluable y usted lo menosprecia como si no valiera nada. Y hermanos, una persona impía tiende a no apreciar las cosas importantes de la vida. Alguien que no tiene piedad, no tiene sabiduría, no tiene una relación correcta con Dios, hermanos, es alguien, hermanos, que tiende a menospreciar las cosas que son importantes. Aquí en el capítulo 18 y en el versículo 3 dice, cuando viene el impío, ¿ok? La palabra impío que utiliza aquí es la palabra rasha, moralmente malo, alguien condenado, alguien culpable, un delincuente, un impío, un malvado, un pecador, un perverso. Cuando viene alguien que es culpable, que es impío, dice la Biblia, viene también la deshonra, viene también, perdón, el menosprecio. ¿Ok? Vamos a ver aquí, la palabra bus, faltar el respeto, despreciar, menospreciar, menosprecio es el significado de la palabra. Es una falta de respeto, falta de valor, falta, hermanos, de entendimiento de las cosas importantes de la vida. Una persona se va a identificar como un impío cuando es una persona irrespetuosa, irreverente, pero también que no sabe el valor de las cosas importantes. Una persona impía, hermanos, no le da importancia al asunto de ir a la iglesia. Para el impío, la iglesia no es importante, es opcional. Y es algo, hermanos, a lo cual debemos tener cuidado. El impío no sabe apreciar, no sabe valorar las cosas importantes. Para él lo importante es el dinero. Para él lo importante es el trabajo. Para él lo importante, hermanos, es las cosas que le benefician a corto plazo, porque eso también tiene que ver con una perspectiva incorrecta de la vida, una perspectiva impía. Viene el impío, viene el menosprecio, viene esa falta de cuidado, de aprecio por las cosas espirituales. Para el impío, hermanos, leer la Biblia no es algo importante. Prefiere ver Netflix, prefiere ver redes sociales, prefiere ver videos en TikTok, prefiere ver, chatear en Instagram o hacer otras cosas. ¿Por qué, hermano? Porque para él lo valioso es lo que no le beneficia a él a largo plazo, y para él lo que es importante, lo que es valioso ante los ojos de Dios es menospreciado. Es totalmente, hermanos, algo que no vale la pena. Y con el deshonrador, vamos a ver las palabras aquí en su idioma original. La palabra kalon en hebreo, kalon o calón, es desgracia. Dice las pudendas, afrenta, avergonzar, deshonrar, deshonrador, ignominia, vergüenza, desgracia. La palabra aquí, deshonrador, con el deshonrador dice la afrenta. Entonces, una persona, son adjetivos que se usan aquí, hermanos. La palabra afrenta es contumelia, desgracia, abominación, afrenta, baldón, denuesto, deshonra, escarnio, infamia, injuriar, oprobio, reproche, vergonzoso o vergüenza, jerpá en hebreo. Son adjetivos de personas, hermanos, que no valoran las cosas importantes. Una persona impía tiene una actitud de menosprecio. Y alguien, hermanos, que es un deshonrador, es alguien que causa vergüenza, afrenta y que trae juicio a su propia vida. Si es de que, hermanos, las actitudes que nosotros tenemos hacia las cosas espirituales son muy importantes, que nosotros cuidemos cómo consideramos las cosas de Dios. Versículo 4 dice que aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. La connotación de este versículo tiene que ver con palabras que son sabias, palabras que son prudentes. Hemos hablado mucho en Proverbios acerca de nuestra manera de hablar. Aguas profundas habla de una abundancia. Habla, hermanos, mire, recuerde que en los lugares de Medio Oriente, en los tiempos bíblicos y hasta hoy en día, algo que escasea mucho es el agua. El agua, ya que son zonas muy desérticas, hermanos,
y no tienen manantiales de agua muy constantes o recurrentes, para ellos encontrar en los tiempos bíblicos un pozo de agua que tuviera profundidad y tuviera suficiente abundancia era un tesoro. En los tiempos bíblicos lo más valioso para encontrar eran pozos o fuentes de agua abundante. Entonces la comparación que está haciendo aquí a las palabras de la boca de una persona, que cuando encuentras una persona que habla con sabiduría y prudencia, es como si encontraras un pozo de agua profunda, como un arroyo que rebosa. La idea es de algo que brota desde el subsuelo, pero algo que brota continuamente. Imagínate esa agua fresca en un desierto que trae tanta abundancia que parece no terminarse. Es una fuente de sabiduría. Qué alegría provoca, hermanos, escuchar cuando encuentras a una persona sabia y sensata, una persona que conoce la palabra de Dios, una persona que da consejos sabios, una persona que da instrucciones que tú te quedas sorprendido a veces con las palabras que salen de la boca de esa persona, y es como encontrar un tesoro insondable, como encontrar, hermanos, esos tacos deliciosos que te encantan, como encontrar un billete de $100 tirado en la calle. ¿Cómo causa alegría, verdad, hermanos, encontrar cosas buenas en nuestra vida? Y cuando son cosas que parecen estar constantemente fluyendo y beneficiándonos, es algo que debemos aprovechar. Mira, hermano, si tú asistes a una iglesia y Dios te ha dado un siervo de Dios que predica con poder, con denuedo, que estudia la palabra, y cada domingo que predica se prepara y ora al Señor para dar palabras de sabiduría, palabras de parte de Dios, llenas del Espíritu Santo, tú tienes un tesoro invaluable, hermano. No lo pierdas. No lo pierdas, porque una de las cosas que hacían los enemigos cuando venían a invadir una tierra era cegar las fuentes de agua, porque era quitarle una fuente de abastecimiento muy importante a ese pueblo, para que pues ese pueblo pudiera no prosperar y no abundar, inclusive no sobrevivir. Entonces, hermanos, cuando tú encuentras en tu vida personas que son sensatas, que te dan buena enseñanza, que te dan buena instrucción, no lo dejes, no te alejes, no lo pierdas, porque has encontrado un tesoro del cual puedes estarte constantemente alimentando, nutriendo, y puedes estar constantemente recibiendo crecimiento, enseñanza. Pero la meta de cada uno de nosotros debe ser, en algún momento dado, ser nosotros esa fuente de aguas profundas para otras personas, un arroyo que rebosa, una fuente de sabiduría, que gente que venga a pedirnos consejo pueda recibir instrucción bíblica. ¿Se imagina, hermano, que alguien diga: pastor, necesito un consejo, y usted abra la Biblia y diga: mira, hermano, aquí hay un principio que te puede ayudar? Y se aclara la visión, se aclara totalmente la perspectiva, la panorámica, para tomar la mejor decisión. Oh, hermano, qué tesoro invaluable. Mejor que tener el celular más actual, con la inteligencia artificial más sofisticada, mejor que tener la herramienta, el mejor carro, la mejor casa, es tener a tu disposición consejeros sabios, hermanos, que te dan instrucción y enseñanza bíblica. Tú tienes un pastor así, cuídalo, hermano. Cuídalo, ora por ese pastor, que Dios lo guarde en su vida espiritual, moral, y en su actitud también, en su corazón. Tienes un pastor así, hermano, séle bendición a ese pastor. Trata de cuidarlo, trata, hermano, de motivarlo, trata de recompensarlo. La Biblia dice que cuando somos instruidos en la palabra, debemos hacer partícipe de toda obra buena aquel que nos instruye. Sea agradecido, sé generoso, ten un corazón dócil para recibir el consejo y seguir la instrucción. Hermano, yo creo que usted está de acuerdo conmigo que vale la pena, hermanos, tener en nuestra vida un agradecimiento profundo por aquellas virtudes, aquellas enseñanzas que recibimos en nuestra vida. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. ¿Tiene usted alguien en su vida que es su mentor, su consejero, su maestro? Si usted no lo tiene, hermano, usted está en una sequía espiritual y necesita orar a Dios y encontrar una persona
de la cual alimentarse, nutrirse. Todos necesitamos un mentor en nuestra vida. Déjenme le digo ese consejo. ¿Qué es un mentor? Alguien que nos va guiando, que nos va aconsejando, que nos va instruyendo, que nos va enseñando. Un buen mentor debe ser tu pastor y ese debe ser el principal. Pero si tienes en tu vida otras personas que te ayudan a crecer, a ver las cosas desde una perspectiva correcta, bíblica, espiritual, hermano, encontraste un tesoro. No lo dejes, no lo pierdas, no te alejes de esa persona, porque esa persona va a ser bendición a tu vida y va a ser como un arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad? Ese versículo. Hay mucho aprendizaje en Proverbios. Proverbios 18:5 nos da una instrucción como una declaración moral importante. Y nos dice tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Rompe con el esquema tradicional de los proverbios, con el paralelismo antitético. Aquí da una declaración que pareciera ser un poco aislada, que pareciera ser como una inscripción ahí de sabiduría que Dios quiere que consideremos y tenemos que hacerlo, porque nos dice tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Nos habla de la justicia y la impartición de la misma. No debemos hacer acepción de personas porque una persona tiene más, tiene menos, porque una persona quizá tiene cierta distinción, preparación, apariencia, color de piel, raza, cualquier trasfondo, hermanos, no debe hacerse distinción al momento de la impartición de justicia. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Y eso lo sabemos, lo entendemos, pero es algo que no debemos olvidar ni dejar a un lado en nuestra vida. No hay mucho que abundar en esta declaración que está muy clara, muy evidente, y hermanos, debemos tener cuidado con eso en nuestra vida. Versículo 6 dice que los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Otra vez, paralelismo extendido. Nos dice, hermanos, que una persona que su manera de hablar es necia, bueno, pues invariablemente, de manera inherente, va a producir contiendas, va a producir, hermano, disputas necias, va a producir pleitos innecesarios. Hermano, hay muchas cosas en las cuales el cristiano no debe envolverse. Dice la Biblia, nada hagas por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad, considerado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, hermanos, algo que debemos evitar los cristianos es la contienda o la contención. ¿Por qué, hermanos? Porque ser contienda normalmente es un reflejo de necedad, de impiedad, hermanos. Mire conmigo, vamos a ver algunos pasajes en Proverbios 13:10. ¿Quiénes son los que normalmente pelean? ¿Quiénes son los que discuten? ¿Quiénes son los que siempre están en pleitos y en discusiones, hermano? En debates. Dicen debates, pero son pleitos, son contiendas. Dios dice que ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Personas peleoneras, hermanos, son personas, número uno, que son soberbias. ¿Por qué? Porque quieren aparentar que saben más que el otro, quieren defender un punto de vista personal y son dispuestos a pelear o a defender su postura sin importar los efectos que se producen. ¿Por qué? Porque mi soberbia quiere prevalecer sobre otras personas. ¿Quiénes son las personas peleoneras, contenciosas? Proverbios 15:18 dice que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la ira. Número uno, son personas soberbias. Número dos, son personas iracundas que no tienen control o dominio propio de sus emociones. Una persona iracunda es una persona que es de mecha corta, una persona que tiene un temperamento voluble, una persona que tiene un temperamento muy fácil de manipular, es decir, se enoja con facilidad. ¿Qué tan fácil usted, hermano o hermana, es para enojarse? ¿Es usted pronto para la ira?
¿Es usted rápido de enojarse? ¿Es una persona que está estable, está emocionalmente bien, pero requiere muy poquito para que de un segundo a otro, como ser bipolar, como ser explosivo, de repente se enoja y pierde temperamento? Bueno, esa persona es alguien que está dispuesto a pelear. ¿Por qué, hermanos? Porque cualquier excusa, cualquier argumento, cualquier cosa que no me agrada, va a producir que me pelee. Entonces, número uno, ¿quiénes son los contenciosos, hermano? Número uno, soberbios. Número dos, iracundos. Número tres, perversos. Creo que ya habíamos mencionado esta lista, pero está muy clara en Proverbios. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta mejores amigos. Una persona perversa es una persona que tiene un corazón malvado. Mire, la palabra que se usa aquí, vamos a ver. Bueno, la palabra ish es hombre, pero dice aquí el hombre perverso. Esta es la palabra que queremos ver, tahpuká o tashpuká, perversidad, fraude, perverso, vicioso. Una persona perversa, hermanos, una persona con un corazón malvado, es alguien que le gusta pelear. Y una de las razones, hermano, es que le encanta dar chismes, y ahorita vamos a hablar del chisme también, porque el chisme promueve contiendas, hace apartarse o separarse aún hasta los mejores amigos. Entonces, ¿quiénes son contenciosos? Número uno, soberbios. Número dos, iracundos. Número tres, perversos. Fíjese, interesante, ¿verdad? Número cuatro, lo tenemos aquí en Proverbios, donde estamos leyendo. Vamos a ver, 16:28, el hombre perverso. 18:6, lo estamos viendo. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Otra persona contenciosa es una persona que no sabe guardar su lengua, no sabe cuidar sus palabras, es imprudente, es necia al hablar. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado de cómo hablamos. Porque mira, ser soberbio, ser iracundo, ser perverso y ser de boca impía o necia puede producirnos los conflictos que tenemos con otras personas. Santiago capítulo 4 nos hace esa aclaración de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La razón que hay pleitos, hermano, pastor, es que yo no quiero pelear, pero la gente me provoca, la gente me hace enojar, me buscan pleito, pues el que me busca me encuentra. Bueno, los pleitos, hermano, normalmente reflejan, si usted es una persona que siempre está en conflictos, en contiendas, en, ¿cómo se le llama? Cuando son malentendidos. Normalmente usted está una persona envuelta en situaciones de desacuerdos. Bueno, no es culpa de los otros, es culpa de nosotros. Porque una persona, hermanos, que es prudente, que es sabia, sabe apartarse. Mire lo que dice la Biblia, Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas y nos da un consejo. Deja pues la contienda antes que se enrede. Déjala, o sea, ni te metas en ella. Antes de que se vuelva ese problema grande, aléjate inmediato. Mire Proverbios 23. Dice, honra es del hombre dejar la contienda. Mas todo el insensato, que dice, hermanos, se envuelve, se amarra, se queda atrapado en ella. Entonces, hermanos, debemos aprender a dejar las contiendas, quitarlas de nuestra vida y quitar también de nuestra vida los vínculos con personas que nos promueven o nos llevan a la contienda. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Cesará el pleito y la afrenta. También dice Proverbios, fíjense hermanos, 26:21, el carbón para las brasas, la leña para el fuego,
el hombre rencilloso para encender contienda. Se necesita un peleonero para pelear. Está interesante eso, ¿verdad? Proverbios 28:25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová será prosperará. Proverbios 29:22 ratifica lo que habíamos dicho, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Amén. Entonces, hermanos, ahí están los versículos que hablan acerca de contienda. Y bueno, pues es algo que nosotros debemos evitar. Proverbios 13:13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, ¿verdad? Y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Recuerda el versículo 1, su deseo busca el que se desvía. Y las contiendas son deseos de la carne que debemos quitar y que debemos evitar de nuestra vida. Así es de que dice la Biblia que quitemos la contienda. Mire, en 1 Corintios 3:3 dice, hermanos, el apóstol Pablo les dice a los corintios, yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a bebés en Cristo. Les di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Contiendas son síntoma de carnalidad. Hay gente que le encanta estar en pleitos, le encanta pelear por aquí, por allá, y Dios dice, eso es un síntoma de carnalidad. Debemos evitarla a toda costa, hermanos. Entonces, Gálatas 5:20 dice, manifiestas son las obras de la carne, carnalidad, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ahí está, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, la contienda no debe estar en el cristiano. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. Hay consecuencias fuertes por la carnalidad y la contienda. Proverbios 17, ya vamos en el 6, vamos al 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazo para su alma. La palabra, la manera como nosotros hablamos, hermanos, va a determinar lo que somos. Este versículo lo confirma claramente. La boca del necio trae consecuencias. Nuestras palabras, hermanos, son semillas que sembramos. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Una persona necia, hermanos, está emitiendo palabras que son semillas que está sembrando y que van a traer consecuencias a su propia alma, a su propia vida. ¿Por qué? En primer lugar, Dios nos dice, hermanos, que de toda palabra que nosotros hablamos, vamos a dar cuenta. Fíjense, hermanos, es algo que el Señor Jesús dijo en Mateo 12:36. Mire lo que dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Sabe qué, hermano? Un día vamos a dar cuenta por cada insulto, cada chisme, cada palabra, cada información falsa, mentira que dijimos, difamación, murmuración, crítica. Debemos tener cuidado, hermanos, con las cosas que hablamos, porque la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Es muy entendible aquí, hermano, que el lazo se utilizaba como algo para atar, para esclavizar, para contener a una persona. Y no en un sentido, hermanos, de usar riendas como para dominio propio, sino usar lazos para atrapar, como una cárcel, como una trampa, como algo, hermanos, para destrucción. Hermano, lo que hablamos determina lo que somos. ¿Qué decía Jesús? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense, lo que dijo el Señor Jesús a los escribas, fariseos,
Dice en Proverbios 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjese, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Sí? Es importante, hermanos, entender. En el contexto, estaban acusando a Jesús de echar fuera los demonios en el nombre de Satanás o de Belcebú. Ellos estaban criticando sin saber. Y Jesús dice, es que ¿qué se puede esperar de ustedes? Porque no puede alguien hablar lo bueno siendo malo. Cuando dice la Biblia, por el fruto se conoce el árbol, no está diciendo que nosotros andemos viendo la vida de otros para juzgar si son buenos o malos. No. Está diciendo que nuestras palabras son frutos que pueden ayudar a distinguir más fácilmente el origen de esas palabras y qué persona es la que les está hablando. Los que no somos expertos en botánica, hermano, vemos un árbol de lejos y es muy difícil para nosotros distinguir qué clase de árbol es por el tronco, por el tamaño, por las hojas. Hay gente que, mi papá era jardinero de oficio y mi papá era bueno para eso, hermanos. Él veía un árbol, aunque no tuviera frutos, veía un árbol y decía, desde pequeñito decía, este árbol es un ciruelo, este árbol es un manzano, este árbol es esta clase de árbol. Él sabía mucho sobre botánica, sabía mucho sobre lo que es, hermanos, las plantas, ¿verdad? Pero uno ve los árboles, ¿verdad? Y batalla, tú no sabes qué clase de árbol es. Tú puedes distinguir, no puedes más bien distinguir con claridad qué clase de árbol es, si es de fruta, si es de sombra, si es de ornato. Pero cuando el árbol tiene frutos, es muy fácil distinguir los frutos. Entonces tú ves en un árbol una bolita roja grande, así, con una característica así muy, muy distintiva de la manzana, y por el fruto puedes asegurar categóricamente si este árbol está dando manzanas, pues el árbol es una manzana, es un manzano. Si ves una naranja, con mucha claridad puedes saber que el árbol es un naranjo, igual la mandarina, igual cualquier fruto. Entonces Jesús está dando una analogía muy clara para hacernos distinguir cómo conocer a una persona sabia de una persona hipócrita, de una persona malvada, y es por las palabras que salen de nuestra boca. Y dice la Biblia, por el fruto vas a conocer el árbol. ¿Cómo puedes hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Y este proverbio vincula claramente la información de este versículo. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Cuidado con nuestras palabras. Proverbios habla mucho, advertencia contra nuestra manera de hablar. Y bueno, siguiendo el tema, en versículo 8 dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Aunque no hay una condena como tal en este versículo contra el chisme, sí la hay en toda la Biblia. Simplemente nos está dando una analogía para entender lo fácil que es recibir para nosotros, hermanos, los chismes, ¿verdad? Dice que los chismes son como bocados suaves. El sentido es como esas cositas deliciosas que pruebas y que, ay, qué rico, qué sabroso es, ¿verdad? Es un bocado suave, como un bocado sofisticado, como algo delicioso. Esos bocados que dan en las reuniones, tú has visto los canapés y esas reuniones sofisticadas, ¿verdad? Que tienen sus bocaditos suaves ahí, que tienen sus, tal vez una galletita con quesito ahí, Filadelfia, y luego tiene ahí una cerecita arriba, y luego por acá, un bocado, ¿verdad? Que puede tener algún tipo de usted sabe lo que estoy hablando, alimentos que se antojan, que se apetecen, esos aperitivos que tú agarras y, ay, qué delicioso, ¿verdad? Y le das una probadita y sabe rico y se entra suavemente, dice, así es el chisme, el bocado suave. Qué, hermanos, interesante es que la carne, el ser humano, el pecado, la curiosidad, le llamamos el morbo de la gente
que está en nosotros y que nos está habituado hacia lo malo, le encanta el chisme, hermano. El chisme resulta ser uno de las prácticas más adictivas, hermanos, del ser humano. Y Dios condena el chisme. Levíticos 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y hay una equiparación dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hermano, ser chismoso es meternos en la vida de otras personas, pero más allá que interesarnos por la información, muchas de las veces, hermanos, es el deseo de querer difamar a una persona teniendo conocimiento sobre ella que puede destruirlo. Normalmente no promovemos las cosas buenas de otros. ¿Se da cuenta usted de eso? Cuando vemos algo bueno que le pasa o que alguien hace, no nos gusta mucho la idea de estar hablando bien de esa persona, pues diciendo, mira, el hermano ganó almas, mira el hermano qué tremenda iglesia que él tiene, mira el hermano qué sabiduría que tiene. Eso no es chisme porque no causa un daño a la imagen ni a la vida de esa persona, al contrario, habla bien de nosotros, hablar bien de otras personas, pero el chisme tiene una connotación de buscar lo malo en esa persona y la intención mía es difundir esa información a otras personas para que la percepción sobre él o ella cambie y lo vean con malos ojos. Oh, hermanos, es una actitud maliciosa de querer destruir la vida de una persona. Y hermano, el chisme es de lo más perverso que puede haber en el corazón de una persona, porque es tomar algo que no me consta si es verdad o no, independientemente si es verdad o es mentira. Cuando yo difundo información de alguien que no está, escuche esto, ¿cómo voy a saber, pastor, cuando algo es chisme o cuando algo es simplemente información diferente? Le voy a dar un tip para que identifique el chisme, ¿ok? Ahí le va. Cuando usted habla, cuando una persona habla de alguien que no está, primero, no está la persona. Segundo, la información es negativa, es maliciosa, puede afectar su vida y su testimonio. Y número 3, la persona a la que le estoy diciendo, o yo mismo, no puedo hacer nada para resolver el problema y ayudar a la persona. Eso es chisme. Se lo voy a repetir. Anótelo y grábelo bien. ¿Cómo puedo identificar cuando algo entra en la categoría de chisme? Número 1, decir o hablar de alguien que no está. Eso es primero. Número 2, dar información negativa sobre esa persona. Sea verdad o sea mentira, eso no cambia las cosas. Digo algo malo de alguien que no está y se lo digo a alguien, número 3, que no puede ayudarle, que no le corresponde saberlo, no tiene que saberlo y no puede hacer nada al respecto. Eso es chisme. Ahora, si usted encuentra un problema en la iglesia donde usted se congrega y es un problema que puede aumentar y puede causar graves consecuencias, escuche esto, hermano, eso no es chisme. Usted es responsable de corregir ese asunto y si usted no tiene la autoridad para confrontar el asunto, usted es responsable de ir y avisar a la persona encargada para que se atienda ese asunto. Usted debe denunciar el pecado para que se resuelva y se confronte. En la iglesia de Corinto había una situación de inmoralidad y Pablo condena a la iglesia porque nadie hacía nada. Había un joven que estaba en adulterio con la esposa de su propio padre. Y todos, no, pues es que a mí no me gusta el chisme. No, yo no soy nadie para condenar. Ahí se debía hacer algo. Debía confrontarse con el pastor de la iglesia y decir, hermano, ese hermano está mal, debe ser confrontado. Está en adulterio, si usted no lo sabía, usted es responsable de atender ese asunto. Ahí no es chisme, porque es tomar mi responsabilidad de no ser partícipe del pecado ajeno. Pablo le dijo a Timoteo que se conservara puro, dijo, y no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Participar en pecados ajenos, cuando yo sé algo, ¿verdad? Y no hago nada para resolver esa situación. Usted sabe de algo malo que se está haciendo, hermano, tiene que alertarlo, avisarlo, denunciarlo.
¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque si yo no hago algo, en el afán de decir, es que yo no soy chismoso, no, tú eres partícipe de ese pecado. Tú sabes que están abusando de un niño o de una mujer. Tú sabes que alguien está en inmoralidad, un pastor. Tú sabes que se está haciendo algo indebido. Eres responsable de denunciarlo con quien pueda hacer algo al respecto. Y si es necesario ir a la policía, tienes que ir a la policía. Hermana, si su esposo está abusando o se está maltratándola a usted, usted tiene que denunciarlo a la policía. Que no puede ser partícipe y poner en riesgo a sus propios hijos. Quiero que entienda la distinción entre ser chismoso y no participar en pecados ajenos. Pero si hay algo que alguien está haciendo que no me consta si es verdad o es mentira, yo no tengo pruebas, no tengo evidencias, yo no puedo hacer nada al respecto y difundo la información de esa persona, eso es chisme. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. A ver. Híjole, le dices a alguien, voy a contar un chisme, hasta inclina el oído para escuchar, ¿verdad? Y penetra hasta las entrañas, dice Dios. ¿Cómo se disfruta el chisme? Si tuviéramos la actitud para escuchar la predicación, oye, es que me encanta la predicación, me encanta la enseñanza. No, nos encanta el chisme. ¿Por qué cree que son tan populares los programas de espectáculos? Farándula. ¿Por qué en cada noticiero pone la sección de espectáculos? ¿Y qué es la información? Puro, mugroso chisme. ¿Qué me importa saber que si Shakira, que si Piqué, que si este, y que si aquel, y que si el otro, y que si allá? ¿Qué me interesa a mí la vida de otros, hermano? Suficientes problemas tenemos para andarnos metiendo en la vida de otros. Así es de que debemos dejar un poquito, hermanos, de los hábitos del chisme en nuestra vida, porque es peligroso, hermanos. Dice Proverbios 11:13 que el que anda en chismes descubre el secreto. Es el Espíritu fiel, todo, lo guarda todo, ¿sí? O sea, hay cosas que no me competen ni saberlas, pero tampoco expresarlas. Dice que el chismoso aparta a los mejores amigos, Proverbios 16:28. También dice Proverbios 20:19 que el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas con el suelto de lengua. Dice que donde no hay chismosos cesa la contienda. Fíjese, si no hubiera chismosos habría menos problemas y contiendas en el mundo. Y 26:22 es una repetición de este versículo. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, hermanos. Entonces, hermanos, el chisme es pecado. El chisme es pecado. No se le olvide, no sea chismoso, no sea chismosa. Trate de evitar esas prácticas pecaminosas en su vida. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llegamos con la meditación de Proverbios 18. Parece que nos dio tregua el internet. Parece que anduvo un poco mejor portado ya al final y al menos pudimos continuar con la enseñanza. Llegamos a 110 espectadores, creo que alcancé a ver.